computadora porque la nube se me saturó de clases y vamos a empezar la clase. Bueno, el tema de hoy está en el capítulo 6 del libro. Vamos a avanzar conforme al capítulo 6 del libro y en el capítulo 6 sale funciones. La definición de funciones son, lo más importante son programas dentro del programa. ¿Qué nos permite hacer este programa dentro del programa? Vamos a ir a ver. Entonces, a ver. Todavía está llegando gente. Entonces, ¿qué son las funciones? Entonces, vamos a ponerlo así, programa dentro del programa. Entonces, esto siempre, ¿cómo se trabaja una función? Una función tiene una orden mágica, digamos, que es la orden def. Def es definir función en el lenguaje. Cuando usted usa def y tiene que poner acá, le voy a poner, a ver, le voy a poner el texto def y vamos a poner el nombre de la función. El nombre de la función tiene una cosa importante. Este nombre de la función tiene que tener, va con la regla de nombres. ¿Cuáles son las reglas de nombre? ¿Alguien se atreve a decirme reglas de nombre? O sea, ¿qué elemento tenemos que tener en la regla de nombres? Primero, yo creo que no sea un nombre que ya esté predefinido como print o if, cosas así. O sea, no puede ser una palabra reservada. Bien, bien ahí. ¿Qué otra más? ¿Qué podría ser? ¿Se atreven a decir? Que no empiece con un número, Que no debe empezar por número. Bueno, Que no sea el punto y coma, puede ser. ¿que no qué? Que no sea punto y coma. Que no sea punto y coma. Que no sean caracteres especiales. ¿Cuál es el único carácter especial que acepta una regla de nombre? A ver, Guión me está bajo. mandando. El guión. A ver, veo el chat. No debe llevar acentos ni ñ. Perfecto. ¿Cuál es el único carácter especial? Me lo estabas diciendo. ¿Cuál es el único carácter especial? El guión y el guión bajo. El guión bajo. No hay otro, ¿eh? Entonces, puedo empezar con guión bajo. A ver, escucha, tengo texto acá. Guión bajo, nombre. Sí, pero, por ejemplo, la función guión bajo suma. Guión bajo normalmente no lo usamos porque no tiene buena relación con nuestra memoria. Por ejemplo, yo podría llamar una función xxvd. Eso no es, es un buen nombre, es un nombre válido, pero no es un buen nombre para una función. Normalmente una función llamada puede llamar suma matrices, por ejemplo. Eso tiene sentido para nosotros.
Miren, muchas de las cosas están permitidas, pero no son convenientes hacer en computación. Entonces, si usted genera en computación nombres que no tengan buena validez mnemotécnica, tenga cuidado porque el problema de esta, que no tenga buena validez mnemotécnica como este, nos genera un lío. Aunque está permitido, no es bueno. Bueno, vamos también a pensar que las funciones tienen, tengo un lío acá, entre el chat y los dos puntos tampoco, todo lo que sea caracteres especiales no están permitidos. Todos los caracteres especiales no van, salvo el guión bajo. Entonces, pero hay que tener ojo, usar por conveniencia regla sec. Es una palabra rara. Se refiere a reglas fáciles de memorizar, vamos a poner. Toda esta cuestión parece una estupidez, pero no lo es. Cuando usted pone def, nombre de la función, tiene que agregar algo más acá. Voy a borrar acá esto. Tiene que agregar algo más. Y ese algo más que tiene que agregar es los dos puntos. Sin dos puntos, bueno, no me salió muy alineado, pero a ver ahí me va a salir. Los dos puntos. Entonces se le va a indentar la función y se le va a, voy a borrar acá esto, se le va a producir que, voy a ver si puedo desplazar esto. El nombre de la función lo voy a poner, esto. Nombre de la función, acá va a venir algo que se llama cuerpo de la función. Cuerpo de la función no se pone así, es como una forma de definición. Acá vienen sentencias. Y la función lleva una palabrita mágica reservada que es return. Que puede llevar sentencias acá. Puede llevar acá, le voy a poner, voy a ver si puedo cambiar el tipo de texto, no me deja, bueno. Y acá puede ir una sentencia. Entonces, si usted tiene... ¿Cómo dice? Una pregunta. Return, Sí. ¿también va indentado con def nombre de función? Sí, va con una indentación. Hay que tener cuidado con la indentación. Justamente empiezan los problemas de indentación. ¿Por qué? Porque las funciones son complicaditas, digamos así, en el manejo. Si uno tuviera que meter una cosa acá, diría que por acá esto va indentado. Hay que tener cuidado. Si yo tengo en el cuerpo de la función pueden ir muchas líneas. Acá toda esta zona puede ir muchas líneas. 1000 líneas si quieren. Acá puede ir muchas sentencias también, pero en una sola línea. Y esto va en una sola línea. Y falta algo sagrado que está fuera de esto, que le vamos a poner acá. Voy a usar un borrador para borrar. Falta algo sagrado que, si han leído el capítulo, tengo que poner. La función
lleva acá, vamos a poner, un parámetro, una paréntesis, parámetros, y recién va el punto. Recién a ver si queda bien ahí. Bien, voy a borrar acá un poquito para que no se haga tanto lío. Ups. No. Quiero deshacer. Estoy borrando cosas que no quiero borrar. Borrar. Quise borrar lo que no quiero borrar. Ahora es importante que vean esto. Ahora sí, tenemos la palabra def, que es una palabra reservada. El nombre de la función que obedece a la regla de nombres. Los parámetros, que son las variables que van a entrar dentro de la función, la línea 2 puntos, esto es parte de la definición de la función. El cuerpo de la función, que es las líneas de programación que se van a meter acá, y que va a retornar la función. En definitiva, hay un gráfico que es este gráfico de caja, que usted tiene una función y tiene elementos que ingresan, elementos que salen, pero puede entrar algunas cosas, ya vamos a ver, que pueden entrar muchas y puede salir una, y esto es la función. Esto es un pedazo de programa que va a ir dentro del programa. Dentro del programa. Todo esto que usted tiene acá, ya lo vamos a ver en una aplicación. Vamos. ¿Qué elementos interesantes? Se los voy citando dentro de la función. Si esto es la función, hay elementos interesantes que va a tener la función. Los primeros son que usted puede definir no solo una función, puede definir muchas funciones. ¿Está claro? Puede definir tantas funciones como le hagan falta. Segundo, que cuando usted define la función, entra en elementos, sale elementos, no es el lugar que se usa la función. Cuando usted define la función, no es el lugar, esta definición de función que usted hace acá, no es el lugar de uso de la función. La función tiene 3 tiempos, digamos así. El tiempo de uso de la función, de definición de la función, y el tiempo de uso de la función, y el tiempo de que vuelve a ser llamada la función. ¿Alguna pregunta? Vamos ahí, porque veo que Luciano habilitaste el sonido. Lo voy a silenciar. Entonces, las funciones se deben definir, usar. Y se pueden volver a usar ¿cuántas veces? Millones de veces. Justamente para eso hacemos un programa usando funciones. Si yo voy a usar, por ejemplo, 4 veces la suma de matrices, puedo generar una función que me sume matrices una vez y la llamo con una sola línea 4 veces. Entonces me ahorro, es una función larga, me ahorro reescribirla 4 veces. Entonces está claro que la fundamental misión de las funciones es que las funciones son reusables. Y esto es lo más importante, esto es lo que diría la propiedad más importante, que son reusables. ¿Cuántas veces? Las veces que usted necesite. La otra cuestión que tiene la función como propiedad que encapsulan los errores. Una función
tiene un error. Si usted sabe que, por ejemplo, tiene un programa que multiplica matrices y otro que suma matrices, y tiene dos funciones, multiplicar matrices y otra que sume matrices, y cuando usa la suma de matrices, la llama en otro lado y funciona, y cuando multiplica matrices le da error, sabe que no tiene que ir a corregir la suma de matrices, sino tiene que ir a corregir la multiplicación de matrices. Entonces, ¿por qué? Porque está encapsulado el error en las funciones. Entonces, aparte de poder reutilizarla muchas veces, encapsula los errores. Otra cuestión, las funciones. Sí. ¿Alguien quiere opinar? ¿Colombo? ¿O salió el sonido nomás? Ya, te voy a silenciar entonces para que. Entonces, el que quiera levanta la mano o me interrumpe. Estoy explicando, no se entiende bien, estoy dando una primera mano de pintura para que quede más o menos presentado el tema y uno queda medio descolocado, pero después vamos a dar otra mano de pintura y vamos a empezar a hacer funciones muy simples y vamos a ir avanzando en las funciones para que los elementos se entiendan. A ver, tengo a alguien en el chat que me está diciendo. ¿Podría explicar de nuevo la función de return? Ya les digo, no se la he explicado bien. Se la voy a explicar ahora. Las funciones siempre llevan return. Esta palabra acá que sale, siempre está return. Siempre está def. Siempre tienen paréntesis y siempre tienen dos puntos. Las funciones. Hay otra cosa que no hay que confundir con funciones, que son funciones que no tienen return. Esas funciones que no tienen return se llaman procedimientos o procedures. Procedure, escribe. Procedures. Estos procedimientos los vamos a explicar más adelante. Son un caso especial de funciones sin return. Pero las funciones, 90% de los casos, llevan return y llevan parámetros. La pregunta es, ¿una función puede venir sin parámetros? Sí. Fíjense, hay un parecido con los métodos que explicamos, el método find, que tiene un punto adelante. La diferencia entre una función y un método, por ejemplo, que usted tiene en un método, tiene punto, por ejemplo, find, y tiene, puede tener una variable, algo acá. Este parece una función, pero no tiene ni def. Parece una función, pero no tiene ni def, y tiene un punto adelante. Esto, vamos a aclarar bien, para que no se confunda, esto es un método. Esto es un método que son parecidos en algunas cosas a las funciones, pero están predefinidos. En nuestra materia están predefinidos, no es funciones. Por supuesto se pone acá, hay que ponerle find, algo, para que si no den cuenta. Pero han visto varios métodos, remove, etcétera, etcétera. Son parecidos a las funciones, pero no son funciones. No confundir. Entonces, vuelvo a pasar en limpio el tema de funciones. Una función tiene que tener siempre def. Tiene un nombre de función que obedece a la regla de funciones. Tiene siempre paréntesis. Puede tener parámetros. Los parámetros son variables, pueden ser listas, pueden ser grupos de variables, y siempre tiene dos puntos. También puede venir vacío, como los métodos, pero puede venir vacío. Pero siempre tiene dos puntos. Después tiene un grupo, una parte de programación, o puede venir directamente la sentencia return. Para que sea función, siempre tiene que tener return. El return puede tener sentencias al lado, en la misma línea, sí puede tener. Y acá vienen algunas preguntas sonsas.
Se puede, dentro de la definición de una función, que es usa def, definir una función. ¿Qué les parece? ¿Alguien que haya leído el capítulo 6 algo? ¿Se puede o no se puede? Definir una, poner def dentro de un def de función. A ver, acá tengo a alguien en el chat. A ver si puedo abrir el chat. No me deja el chat. Vamos. Sí, profe. No es conveniente hacerlo. No, Fran. No es conveniente hacerlo, definir una función dentro de la función. No es conveniente hacerlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se aconsejan hacer. Y generalmente si no lo haces como excepción. La respuesta sería no lo hagas. Sí, Juan, ¿iba a decir algo? No. Juan Bolo, ¿va a decir algo? ¿No? Se encendió el micrófono. Entonces, no lo hagan. Conviene no definir una función dentro de una función. Va a haber la otra cuestión. ¿Puedo utilizar una función sin haberla definido antes? ¿Qué les parece? ¿Qué les dice el sentido común? Ramiro, te estoy viendo la cara, estás diciendo que sí. No, ¿Qué te no. parece? O sea, mi sentido común diría que no, pero no estoy seguro. Muy bien, el sentido común te ha dicho lo correcto. Muchas veces las cuestiones tecnológicas no son muy lógicas, digamos, así. Ya veo el chat, para un poquito, no es tan sencillo de ver. Disculpe, profesor, se me activó el audio. Ah, no hay problema. El tema de las funciones es que para ser utilizadas deben ser siempre definidas inmediatamente antes. Por lo menos inmediatamente antes. ¿Qué significa antes? Escribo una línea con la definición función, después la utilizo. Ahora, ¿la puedo escribir mucho antes a la función? La respuesta es sí. ¿Cuál es la regla entonces? La regla es, si voy a utilizar una función, no la puedo utilizar si no la definí. Aunque sea en la línea anterior. Entonces, cuidado con esa regla. Una función, si difiere en el nombre, en una mayúscula, minúscula, lo mismo que la regla de nombres, una variable muy parecida que difiera en una estupidez, no es igual. En computación, lo parecido no es igual. Las funciones tienen que tener, para ser invocadas, el mismo nombre, si no te va a decir función no definida. Bueno, vamos a ir voy a cambiar de compartir pantalla. Vamos a cambiar de compartir pantalla. Vamos a ir a nuestra querida programación. Pero voy a ir a una nueva, perdón, que no quiere. En este caso estoy mostrando una función sumatoria, pero estoy poniendo un caso difícil. Voy a ir acá a esto. ¿Se puede definir una función en el entorno interactivo? Esto que ven acá, este es el entorno interactivo, que tiene las tres líneas. ¿Se ve el cursor? ¿Es una pregunta? Sí, bien. Entonces, esto es el entorno interactivo. Estos son programas, distintos programas que tienen armados, ¿no es cierto? Entonces, en el entorno interactivo, ¿usted puede definir la función? Sí, puede definir la función def. Voy a poner acá, a ver qué me dice. Voy a bajar un poquito esto. Vamos a ver acá. Profe, si yo utilizo dos veces una función, ocupa un solo espacio de memoria y luego esa posición de memoria, cada vez que lo utiliza en el programa, se reescribe en la memoria. No, la función utiliza su propio espacio de memoria y el llamado hace referencia a esa función. Esa es la respuesta correcta. Por supuesto, la función puede usar listas y si las listas hacen copia de listas o hacen un append, ya será otra cuestión. Empecemos con una definición de una función simple. Def, pongo cubo
tengo que tener una paréntesis, paréntesis, y tiene que tener una línea. Acá, si yo quiero calcular el cubo de un número, voy a calcular el número de, voy a poner número, un número. Cuando yo defino la función, fíjense lo que ocurre. Me aparecen 3 puntos. Esos 3 puntos quiere decir que el entorno interactivo me está diciendo, che, seguime dando información, esto no está acabado. Pero acá tengo que tener cuidado. Yo puedo poner, tengo que tener cuidado con qué, con la indentación. Tengo que ponerle la indentación adecuada. La indentación adecuada es un problema, siempre fue un problema, y más ahora. Vamos a ver que si yo le doy Enter, me va a dar errores, vamos a tratar de no podemos volvernos para arriba, y me dice indentation error, effective. Vamos a volver a definir. Def cubo. Le vamos a dar la indentación. Y le voy a poner el return, que es la condición mínima. El return, hay que escribirlo bien, return, sería en inglés, return mal en cordobés, y le voy a poner que número que me lo potencie al cubo. Entonces, cuando lo potencia al cubo, ¿vemos? ¿Qué pasó? Me estoy fuera de... Ahí le voy a indicar que termine y quedó definida. Fíjense, 3 puntos me dijo, dame la finalización. Acá apareció 3 puntos y quedó definida. En el entorno interactivo estamos, ¿no? No nos hemos movido. Entonces yo hago cubo. Por ejemplo, voy a decirle a la variable A que se asigne el valor 3. Le pregunto A y me dice 3. Y ahora cubo. Meto en el paréntesis el parámetro 3 y me da 27. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá que quede bien claro? Lo de arriba, esto fue un error con la indentación. Acá, en esta línea, definí bien la función. Número es una variable que yo la tengo puesta en una variable auxiliar que va a representar lo que se meta acá. Va a representar lo que se meta acá. Y return número lo va a elevar, potenciación, al cubo. Luego, acá cargo una variable, le doy un valor, y cubo, lo apliqué a 3. Ahora vamos a aplicar cubo a A. Me va a dar el mismo resultado. Fíjense. O sea, usé con una variable predefinido, B, voy a poner una variable B, 33, voy a llamar cubo, B. Y ahí tengo el cubo de B. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces escribí la función? Una sola vez. ¿Cuántas veces la invoqué? 3 veces, con una variable autodefinida y con una variable A y con una variable B. Y esa es una ventaja, puedo usarla 17 veces a esta función. A ver, vamos a echar. Profe, están pidiendo que acepte, pues se les salió la llamada. Bien, ya los aceptaré, pero no los veo. A ver. No, profe, yo lo acepto. Bien, perfecto. Listo, gracias. Bien, entonces, pasa que no puedo, hay gente que llega, hay gente que se va, hay gente que se le va y viene la señal, bueno, es un lío. Esto es como una multiplexarse uno, hay que dividirse. Bien, entonces, cuando usted tiene acá la función cubo, hagámoslo ahora como programa. Hagámoslo como programa. Vamos
Este lo voy a guardar, fichero, guardar como, lista, y a ver, acá hay de nuevo gente que pide admisión. Entonces voy a poner una nueva. Voy a correr un poquito esto para acá. Bien. Entonces, vamos a hacer el programa. Si uno se pone def cubo, fíjense cómo le va dando la palabra. Pongo una variable, que es un número, dos puntos, y ahí se me indenta sola, no tengo que estar peleando con la indentación como el entorno interactivo, y pongo return, le pongo y hermosamente queda. Ahora, ¿qué hago? Ingreso una variable, var, le asigno como row, vamos a poner int, input, voy a sacar el reloj, row input, entonces ingreso la variable y llamo print cubo. Ahí estoy llamando a la función cubo y va. Cubo va. Veamos, o sea, acá hice una definición y acá puedo, esto, por ejemplo, lo puedo meter, vamos a hacerlo funcionar, ejecutamos, ingreso un entero, 3, 27, bien. Ahora, voy a hacer para que me imprima los primeros, voy a meter esto for y in range. Póngale que 7 veces lo quiero hacer funcionar, los puntos. Ahí está. En incubar 7 veces, le voy a meter para que me le imprima 7 veces. ¿Qué hice yo? For in range. ¿Qué hice? ¿Hay algo me olvidé? Creo que le faltó una variable por. Ah, por in. Qué olvidadizo estoy. Gracias. Estamos muy cansados. A ver, chat. Sí. Bien. Entonces, ustedes se dan cuenta, la pandemia afecta a todos y la edad también. Ingreso un número entero, 3, y ahí tenemos, lo hizo, oh Dios, tengo encimado la pantalla negra con la pantalla para ahí. ¿Y cuántas veces invoqué la llamada? ¿Esto qué es? Esto es la llamada o invocación de la función. Esto es la llamada o la invocación de la función. Yo acá la hice 7 veces y tomé la variable.
podría haber puesto, a ver si me toma esto. Oh, perdón. Estoy armando un poco el lío, ¿no? Bueno, esto es para indicar cómo puedo trabajar la función. La función, yo puedo tomar, vamos acá a darle un print var más i. ¿Qué estoy haciendo acá? I se va a incrementar y vamos a ver cuánto me va a dar. Eleva al cubo 3, 27, 4, 64, va generando un cálculo que me hace 7 veces el cálculo. Entonces, ¿qué quiere decir? Observen esto. Primero, la función tiene una regla de nombres. Segundo, la función tiene paréntesis. Tercero, la función tiene una variable, acá número, que es una variable genérica. Ya les voy a decir qué es lo importante de esa variable. Después, acá yo entro a programar lo que sea, estas son líneas de programación normales, claro. Líneas de programación normales. Y la función la invoco, la llamo acá. Esto es la llamada de la función. ¿Cuántas veces la llamé? 7 veces, de 0 a 6 veces. Y el tema, llamé la función e hice un cálculo de la función. Este var más i, me gustaría tener la pantalla con flecha, reemplaza su cálculo, que será 3 más 0, el primero, el segundo será 3 más 1, 4, 4. Esto reemplaza al valor número. ¿Qué es lo importante de una función? La posición. Si yo puedo tener número, qué sé yo, ww, rr, una función puede tener varios parámetros, pero si yo tuviera acá varios parámetros, esto tendría que tener varios parámetros. Este primer parámetro vendría acá, este segundo parámetro vendría acá, y este tercer parámetro vendría acá. No tiene mucha lógica esto que estamos haciendo, porque no estoy tomando, pero podría ser sí, podría. Ahí retornaría una operación matemática entre el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Si yo voy a anular un poco esto. Ingreso un valor. Vamos a poner, y pongo acá, esto no se va a llamar cubo, sino vamos a ponerle operación. Operación. Entonces definí operación, ¿qué va a ser? 3 números que entran, uno se multiplica por el primero y se suma al tercero. Voy a poner acá ingreso var. Puedo hacer una operación, pero cuidado, voy a imprimir la operación, print, operación,
voy a hacer una diablura. Var, var, var. Vamos a poner que nos da. Entonces está definida, tiene sus dos puntos, tiene su... Acá en vez de estar separados los parámetros, este parámetro, esta llamada, acá esta es la invocación de la función. Voy a hacer otra operación acá más abajo. Print operación. Puedo meter, vamos a hacer var más 1, var más, vamos así, por más 2, var var más 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo acá estoy teniendo, primero definí la operación, metí una variable y invoqué una vez, dos veces a la función y voy a generar. Ingresé un número entero, vamos a poner 3 y me imprimió 12 y 16. ¿Por qué? Me devuelve return, vamos a ver si está bien, 3. Entonces, en la primera es 3, 3 y 3. Entran 3, 3 y 3. 3 por 3, 9. 9 más 3, 12. Lo cual está bien. Y en la segunda llamada me dice 3, 3 y 3. 3 más 1, 4. 4 acá. 3 más 2, 5. Y la otra es 3 más 3, 6. Equivale a 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Luego me hizo 4 por 5, 20. Más 6, 26. Lo cual es el resultado. Bueno, mi consejo es ahora cada uno en su computadora, en su operador, defina una operación que eleve al cuadrado 3 números y le saque la raíz cuadrada. ¿Le suena? Hágala, le voy a pedir que haga la defina, le vamos a poner hipotenusa. Hipotenusa está bien escrito. ¿Bien? La hipotenusa. De un valor. De dos valores, perdón, de dos valores. Saque el... Sí. ¿Es la suma de esos dos valores? ¿La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados? La suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Perdón, no de 3 valores, de 2 valores. Hipotenusa. Hágala ahora y programe. Y le vamos a meter ahí y lo vamos a hacer esto. Ahí venga.
Bueno, ¿alguien se atreve a compartir pantalla y la vemos? Es bastante sencillo el ejercicio, pero Profe, sí, hay una alumna que dice que si la puede aceptar que no tenía internet. Pamela. ya está. Pamela Chuck ya está aceptando. Pasa que demora un ratito en conectarse. Eh, Tengan un poquito de paciencia. La internet no es wow. Profe, yo hice algo, pero no puedo compartir pantalla porque estoy trabajando en otra compu porque no tengo Python en esta. Pero si quiere lo copio y lo pego en el chat. Pero igual no sé si Cuando el funciona. chat no hay problema, yo lo traigo. Bueno, el tema es que no sé si funciona bien. O sea, porque lo probé, pero no sé. No importa, no importa. Todo al revés. Creo que unas cosas que tenemos que empezar a practicar un poquito más como si estuviéramos en clase presencial, donde les tiro un ejercicio, lo resuelvo y después vemos los errores, vemos la media pata y todo eso. Se aprende prueba y conocimiento, prueba, error, corrección, conocimiento, prueba, error, corrección, hasta que sale. Esa es la forma de trabajar. Todos tienen que estar haciendo ese trabajo de generar la hipotenusa. Entonces, ¿cuántas variables tiene una hipotenusa? X1, X2, como les guste. A ver, vamos a ver. Chat. From math, import, def, hipotenusa. No, no hace falta. Bueno, sí, import, asterisco, está bueno poder para calcular la raíz cuadrada, está bien. Square root, está perfecto, estaba yo olvidándome. A, float, B, hipotenusa, AB, esto hice yo. Cat1, cateto cuadrado, square root, perfecto. Está bueno ese, me gusta Candelaria. Def hipotenusa, número 1, 9, return, square root, perfecto. Voy a tomar. Bien, bien.
Perfecto, ahí nos está multiplicando por 2. A ver, ¿dónde está multiplicando por 2? ¿Por qué lo multiplica por 2? Eso es una... Ah, no se copia el doble asterisco, sí, no hay problema. Voy a ver si lo puedo poner acá. Bien, voy a bajar acá. Por ejemplo, uno de los chicos, vamos a ver si se me copia o no. Sí, bueno. Esto voy a deshacer porque... uno le pone cateto 1, cat 2, bien. 2 puntos hay que poner, antes de utilizar esto. Entonces ahí se nos viene. Y acá podemos hacer, en una línea, lo voy a hacer en varias líneas, así voy a decir que hipo se asigna de SQRT, cat 1, a ver, acá, cat 1, voy a hacer una diablura, por cat 1 más cat 2 por cat 2, cierro paréntesis, vamos a ver qué da esto, si da bien, da mal, da qué da, y acá vamos a poner return hipo. Vamos a ver cuántos errores nos da y por qué nos da esos errores. Acá hacer print, voy a decir, vamos a pedirle, voy a comentarizar esta de acá, para que no me interfiera. Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve la pantalla mía? Sí, profe. Bien. Bien, a ver qué pasa. Sí, bien. Return hipo. A ver qué... Sí, ya sé, Axel. Estoy jorobando con una cosa que quiero que vean, porque la mayor parte no lo ve. Vamos a hacerlo. Y falta, si yo defino una función, ¿pasa algo? Vamos a ejecutar. Vamos a ver que nos va a dar un error suelo. ¿Me dio error suelo? ¿No me dio nada? Nada. Pero, profe, yo definí la función y no me está dando. No. Si no te ha dado error, quiere decir que se definió la función hipotenusa. Pero no la estás invocando. Pero, profe, tengo que invocarla. Claro, si no invocas es como hacer una variable y no imprimirla. Chao. Entonces, vamos a hacer print hipotenusa, y vamos a poner de 3, 4. Entonces, ahí estaría bien. Y no sé, vemos. Vamos a ponerla. Ejecutar. Epa, ¿qué pasa? Global name SQRT is not defined. Apúntenle, y los que puedan ver bien la pantalla, la palabra global. No es cualquiera. Ya les voy a explicar algo que es importante. Como dijo ¿quién era? Agustina, no me acuerdo bien, tiene que ponerse import from math asterisco. ¿Me gusta? ¿Está bien eso?
macana? From math, asterisco, ¿qué hice? Me he mandado una macana. A ver, alguien que me indica qué macana he hecho. Profe, es from math import, no import from math. Ah, estoy usando mal las cosas. From math, import. Math, También para ahorrar espacio podría solamente importar la raíz, sí. ya que es lo único que va a necesitar. ¿Cuál es la diferencia, Ramiro, de importar solamente SQRT y no importar asterisco o alguno de los chicos? Que te importa todo el librero, ¿puede ser? Y tarda más tiempo. Por la memoria que usa el programa, sí. Como ambos dicen, tanto en el chat como Ramiro, si yo pongo asterisco, estoy gastando mucha más memoria, porque son no sé cuántas funciones matemáticas. En cambio, si yo pongo SQRT, tomo nada más que la función que necesito. Veamos ahora si anda. 5. Bueno, les cuento una anécdota con el 5.0 está bueno, ¿no? Es el método del albañil. Usted quiere hacer una pared en escuadra, los que hagan agrimensura, ingeniería civil, técnico constructor, usan el método 3-4-5. Hacen 3, luego mi mano no se ve, 3, luego hacen 4 y la hipotenusa tiene que medir 5, con 2 cintas. A ver qué dice acá. Yo lo hice así, como hace el albañil. 60-80. A ver, lo hagamos con 60-80. Bueno, pero el 3-4-5 es para poder utilizarlo. ¿Quieren hacer 60-80? Vamos a ver. 60, 80. Y hacemos correr 100. ¿Qué quiere decir? Usted usa 3, 4, 5, 3 metros, 4 metros y tiende 5 metros, es mucho. O 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, es mucho. Es poco. Pero usa 60, 80 y le da 100 y es un método del albañil. ¿Qué quiere decir? Mida 60 centímetros de un lado, luego mida 80 centímetros de otro lado y agrandelo hasta que le dé 1 metro. Cuando le dé 1 metro, usted tiene la esquina va a estar a 90 grados. Pavada, ¿no? Pero la esquina le va a dar 90 grados. Bueno, a margen de esta anécdota, usted está utilizando, por ejemplo, podríamos hacer un programa que calcule muchas veces las hipotenusas. Bueno, podemos llamar la invocación como hicimos en el anterior, que ya lo borré, meter esto dentro de un ciclo for y llamar, en vez de poner valores, poner cosas. Sigue llegando gente. ¿Se puede meter también dentro de un ciclo while? Dentro el def, la función dentro de un ciclo while, hagámoslo.
Bueno, he hecho una pequeña programación. Vamos a hacer... Ejecutamos. Uy, no veo nada acá por este cuadro de respuesta. Sí. Por supuesto, tendré que pedirle variables acá. Para que le pongo desear continuar. Ahora le voy a poner no. Y ahí se acabó. Ahí vino. Y ahí estamos de nuevo. He contestado que sí se puede usar las funciones, se pueden usar esto. Ahora veamos acá qué pasa si yo lo repito esto y yo se me ocurra meterlo. ¡Qué sueño! ¡Qué bostezo! Debe estar muy aburrido de clase. ¿Yo puedo definir la función varias veces? Veamos acá. Veamos acá si yo puedo definir la función varias veces. Voy a copiar la definición, pero no lo voy a hacer dentro del while porque va a ser mucho lío. Voy a ver si puedo definir 2 veces la función. Tomo esto, Control C, y le doy el mismo nombre, Control V. Típico error de copiar y pegar 2 veces. Entonces ejecuto y la respuesta es no. Y la pregunta es ¿qué nos pasó? Voy acá a definir voy acá a poner una trampita para distinguir qué es lo que me está tomando, por qué no me ha dado, voy a ponerle más 1. Esta va a devolver la hipotenusa, va a devolver, si yo pongo 60-80 me va a devolver 1, y esta me va a devolver esto más 1, que quiere decir me va a devolver este valor 101. Vamos a ver cuál de los dos vale, si la primera definición o la segunda definición. A ver. Hay alguien que no tiene silencio. Bien. Veamos. Esto es importante, chicos. ¿Por qué? Porque no estoy usando el mismo nombre 2 veces, la misma parámetros 2 veces, estoy usando la misma cosa, pero voy a ver si me toma la primera o la última definición. Si me toma la primera definición, me va a dar como acá, 100. Y si me toma la segunda definición, me va a dar 101. Vamos a ver. ¡Epa! ¿Desea continuar? Le pongo sí, sí, sí. En cambio, ¿qué quiere decir? Que billetera mata galán. Este
el último que llegó se lleva, le voy a poner no así, listo, salgo. El último que llegó, así tenga el mismo nombre, mata la definición anterior. Guarda con esto. ¿Por qué? Se lo usa para muchas cosas, esto de definir una función nuevamente y cambiar el nombre de una función. Yo puedo meter una definición dentro del while. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos ahora a hacer esto. Voy a agarrar, control C, y voy a hacer una trampa. Y voy a poner acá control V. Y voy a poner hipo más I. Pues sí, voy a poner hipo más I. Y acá voy a poner I igual a 1. Y voy a hacer que se sume acá. I más igual 1. Esto está mal inventado porque tengo que tener cuidado con la indentación. ¿Ves? Se me mandó. Lo estamos para acá, lo arreglo. El return tiene que estar debajo de la E de la F. Esto es terrible lo que estoy haciendo. Esto es terrible. Porque estoy definiendo en cada vuelta hipotenusa. Entonces voy a convocar acá y al principio, vamos a ver, acá tomaba la última definición de hipotenusa. Esta la voy a dejar acá. Esta es la definición bien hecha. Esta es una definición mal hecha, porque está 2 veces tomado el nombre, y esta es pésimamente mal hecha, pero vamos a ver si el lenguaje me lo permite o no. Porque después de esto vamos a saltar a lo que se llama las reglas de buen programador. Vamos a ver si esto es posible. Vamos a ver qué error nos da, seguramente alguna indentación o algo. Deseo continuar. 102. Le voy a poner sí. 103, sí. 104, sí. 105, sí. 106. ¿Cuál definición me está tomando entonces? A ver si alguien se atreve a decir. Me está tomando la definición. Tengo que poner no. No. Bueno. ¿Cuál definición me está tomando? La definición 1, que sería esta. Esta sería la definición. Esta, la definición 2. O dentro del while, la definición 3. 3. ¿Cuál me está tomando? Ahí contestan. Bien en la lluvia de contestación. Bien. La definición 3. La definición 3. ¿Y qué pasó con las otras definiciones? Y con las otras definiciones, como yo dije en la frase, billetera mata ganón. El último que llega, chao. Es como que tiene más poder sobre el otro. Entonces, Ramiro, vos que preguntaste, ¿dentro de un while se puede definir una función? Sí, se puede definir una función. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es la definición que vale? La última. Una Entonces, pregunta, profe. sí. Si vos, por ejemplo, definís una función, le das una orden en cuanto a esa función y después la volvés a definir y le das a poner otra orden, la primera orden va a tomar la primera función y la otra orden va a tomar la segunda función. Sí, porque son funciones distintas. Supongamos, hagamos el cálculo acá, que es lo que vos estás diciendo. Si uno calcula acá, yo llamo a... Vamos a poner acá el print, porque si no, no me lo muestra. Y hipotenusa. Y acá pongo
le llamo. O puedo hacer una mezcla, voy a hacer. Vamos a hacer una mezcla. La hipo, para no escribir de nuevo, es 2 puntos. Cierro acá, hipotenusa. Y acá pongo 4, coma 5. Ahí estoy poniendo llamando a la función hipotenusa de la cosa. Acá no sé si va coma o no. ¿Va coma? Sí. Bien. Hagámoslo funcionar. Ejecutamos. La hipotenusa es 4, 5, 6.40, 102, de ser continua. O sea, después, fíjense, voy a poner sí, 103, sí, 104, y le voy a poner no para salir. Bien, primero, esta línea de ejecución, tomo la definición anterior que es esta. Esta línea de definición no se utiliza en ningún lado, pues no lo utilizo. Y esta línea de definición toma la última definición, que implica el retorno de esta función más la variable i que se va incrementando dentro del while. Entonces por eso me va imprimiendo cuestión. Después sigue avanti lo que está en el while. Pero esto, en primer lugar, por favor no lo hagan. No definan funciones a menos que lo necesiten. Va a haber casos que yo puedo... Ahora, yo puedo definir una función dentro de una definición de función. Bueno, vamos a hacer ahora la trampa máxima para ir poniendo. Yo puedo poner acá, voy a definir de función, qué sé yo, de función lagarto. Esta función lagarto le voy a poner a. ¿Por qué? Y le voy a poner acá. Estoy definiendo una función dentro de otra función. Y le voy a decir que lagarto al valor de a haga un print, qué sé yo, print a, nada más. Perdón, un return. Le voy a hacer tengo que indentar bien porque si no, no anda lo que quiero demostrar. Return a más 2. Listo. Esto quedó bien indentado, todo. La pregunta, ¿esta definición dentro de una definición funcionará? Veamos. ¿Deseo continuar? ¿Sí? ¿Deseo continuar? Sí, deseo continuar. Ahora, yo llamo acá, vamos a poner no. Yo llamo acá lagarto, vamos a poner 3, porque ¿cuánto tiene parámetros? Tiene 3, nada más, y le vamos a poner un print lagarto. Ojo con esto, print lagarto, ¿está bien? Vamos a ver qué aparece, ejecutar. Y acá te dice, lagarto is not defined. ¡Epa! ¿Qué pasó? Si yo la definía acá. ¿Qué si yo la definía acá? ¿Qué quiere decir? Que lagarto, sí, vos la definiste dentro de esta otra. Pero esta no la ves. Ahora, si yo hago un print, hipotenusa, y yo
le digo esto es ya el colmo del colmo. Cat 1, vamos a poner 4. No, no, le voy a hacer más divertido. Cinco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Está bien llamada, está bien impresa, todo. Y nos dice, no, name layout is not defined. Lo comentarizo esto. Y no me da error. Bueno, esto es como en vez de rascarse así, es rascarse así. Es medio extraño. Bueno, la primera cosa, no hagan esto. Entonces, ¿qué regla le pongo? Primero, vamos a fijar una regla de trabajo. No definir funciones dentro de funciones. Fuera esto. Entonces, esto fuera. Segundo, no vamos a invocar, podemos invocar funciones dentro de funciones, sí, si están definidas una fuera de la otra. O sea, segunda norma. No definir funciones tantas veces, estas no saben el lugar de memoria que ocupan. Esto tampoco lo vamos a hacer. No vamos a permitir una función, a menos que la necesitemos por una causa muy especial, definir una función dentro de un ciclo repetitivo. Eso no tiene sentido hacer. Entonces, la segunda cosa, la tercera cosa digo, no vamos a definir funciones con mismo nombre. Este se llamará hipotenusa y este se llamará hipotenusa 1. Entonces, ahí queda claro. Entonces, vamos a trabajar de una manera simple. Nosotros no queremos hacer pruebas en esta instancia sobre el lenguaje. Nosotros estamos tratando de programar cuestiones que sean claras. Hay una parte dentro del apunte, dentro de la guía de ejercicio, donde dice cómo organizar el programa y no hacer estos desbarajustes que acabamos de hacer. Entonces, ¿se puede definir una función dentro de otra función? Sí, pero no es conveniente. La utilización de una función dentro de la función puede ser complicada, sí, pero no la haga en la definición, hágala en la invocación. Acuérdese que la invocación no está en la palabra def, sino está donde usted la usa. Esto es la invocación y esto es la definición. Entonces, ya esta la vamos a borrar para que nos demos cuenta que esta... Entonces ahí queda un programa claro. Uso la definición de hipotenusa, uso SQRT porque la tengo que invocar, no uso asterisco, y averigüe qué cosas no debo hacer. ¿Qué cosas no debo hacer? Dentro de una definición, definir una función. No me va a dar error, pero me va a dar un problema de programación. No voy a utilizar una función con el mismo nombre, porque me va a tomar billetera de Matagala. ¿Qué quiere decir? El último que llevo, el último que queda, porque ese se apropia del nombre, y el otro queda invalidado. Entonces voy a tener cuidado en la definición. Otra cosa más, voy a darme cuenta que las funciones, aparte de obedecer reglas de nombre y todas esas cuestiones, las puedo invocar muchas veces, como acá, tantas veces como yo quiera, y vas a ir trabajando con la definición. Pero la definición no es la invocación. O sea, yo acá es el llamado de la función, o llamado, invocación es una palabra rara, llamado o invocación,
pero le vamos a poner llamado. Lo puedo llamar millones de veces, justamente para eso está hecho. Entonces, yendo al tema de lo que habíamos fijado de la pizarra, teníamos el nombre de la función, con regla de nombres, el cuerpo de la función, retornar puede haber sentencias y operaciones, y puedo meter varias cosas y salir, y puedo reutilizar. Y no, vuelvo al programa, y no utilizar, hacer cuestiones raras, por ejemplo, definir dentro de una definición o cosas. En esta instancia, después cuando sean super programadores y gente muy hábil, pueden llegar a hacer cosas que se utilizan, por ejemplo, para bloquear un error, para hackear, qué sé yo, para lo que sea. Pero si usted no es programador, tiene que, en esta instancia, tener normas, porque si no, me ha pasado a mí, escribo un programa y después no entiendo dónde lo programo. Ahora voy a hacer una trampa más. Voy a correr esto, voy a ver si me sale. ¿Esta operación va a funcionar o no va a funcionar? He cambiado el orden. La definición la he puesto después de su invocación. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Le hubiera dicho, levante la mano los que sí. No, dicen algunos. Lo que le quiero avisar, fíjese en el return que está A más 2 y A no está definido, que le quedó de la anterior. ¿Qué retornaba esto? Vamos a poner acá. Ahora sí va a funcionar. ¿Qué más? ¿Va a funcionar ahora o no va a funcionar? ¿Qué dicen? Levanten la manito los que sí, los que no. Veamos. No. A ver, Germán Socia, no. ¿Por qué? Porque no está definida. Sí está definida. ¿Cómo no está definida? ¿Estoy diciendo que no está definida? Sí, pero está definida después de cuando vos la querés usar. O sea, acá está el comienzo del programa. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Ahí está el comienzo del programa. Veo el chat, a ver qué dice. Claro. Definir. Bien. Bien, Germán. Bien. Esto lo voy a hacer funcionar. A ver, más chat. Bien. Voy a hacerlo funcionar y tan. Error. Hipotenusa is not defined. Pero si yo la definí, profesor. La definí acá. Como bien puso la mayoría, este programa no funciona porque siempre, la regla es, siempre antes de usar una función, tiene que estar definida. O sea, hay que, como dijo alguien, predefinir la función. Entonces, ¿qué hago? Muy simple. Vuelvo para arriba. Ahí. Este lo borro. Y ahora lo hago funcionar y respuesta continua, sí, bien, va a dar lo mismo porque no hay ningún, le voy a poner no. Entonces, interesante cómo el orden sí altera el producto. Primero, se debe predefinir la función y se debe utilizar, la función se puede utilizar
miles de veces después de predefinir. Volvamos a hacer un pequeño repaso de esto. La palabra, entonces, def se debe usar siempre. Esto que aparece en amarillo es el nombre de la función. El nombre de la función debe obedecer a la regla de nombre. Siempre la función siempre va con paréntesis. Los paréntesis se pueden llenar con ningún parámetro, o sea, se podría definir hipotenusa también así. Se lo voy a definir. Por ejemplo, voy a poner acá voy a poner cat 1 se asigna de int, vamos a poner entera, pero podría ser float. Float o input, así para no llenarme de cosas, y pongo cat2 float o input. ¿Andará esto? ¿Estará bien intentado? Este no molesta porque es un comentario, ¿no? Vamos a sacar el comentario ahí. Veamos si anda. Dice hipotenusa takes no arguments, to given. ¿Y dónde está to given? Acá. ¿Qué quiere decir? A ver si nos entendemos. ¿Está mal definido o está mal llamado? Está mal llamada. Vamos a armonizar. ¿Qué quiere decir? Los lugares acá y lo que yo ponga acá tiene que armonizar con el llamado. Si no hay una armonización entre el llamado y el lugar que se utiliza, estamos fritos. Vamos a sacar acá esto. Vamos a ver si esto anda. Epa. Vamos a meter, ¿cómo era? 60, 80. ¿Desea continuar? Sí. 50, 40. Sí, después desea continuar. ¿Cómo no? ¿Anda bien o no anda bien? ¿Pero qué pasó acá? La función hipotenusa puede o no tener argumentos. ¿Qué hice? Reemplacé los argumentos, los pido adentro, eso está la trampa, los pido adentro de la función y calculo la hipotenusa y resulta que retorno el valor. Esto se llama funciones sin pasaje de parámetros. Ahora voy a hacer otra cosa más loca. Otra cosa más loca. Voy a hacer una función sin retorno. O sea, con retorno, pero el retorno... Entonces acá voy a poner print hipo. Y acá voy a dejar print hipo. En vez de return hipo, y yo acá voy a poner print hipo, vamos a ver. Vamos a ver qué me da esto. Hay una cosa que va a aparecer acá que se llama la palabra none. Vamos a ver si aparece. Ejecutar, poner 60, 80, none. Ah, apareció la palabra none. ¿Desea continuar? Sí. 40, 50,
60 none. ¿Recuerda continuar? No. Aquí viene una explicación importante. Primero, estoy forzando. Siempre se usan las funciones con argumento acá. Y siempre en el se retorna un valor acá. Pero esta función no recibe parámetros acá y no devuelve ningún valor acá. Pero hace un cálculo acá y te lo publica acá por pantalla. Y yo le llamo n veces acá. Este caso es un caso que estoy haciendo más que una función, un procedimiento. Bien. Es un caso raro de las funciones, pero se usa mucho, aunque usted no lo crea. Que no recibe parámetros acá de entrada y no recibe valores de entrada. Pero sí hace una devolución por pantalla. Y toma por teclado. Acá toma por teclado y acá toma por función. Pero resulta que si vos le invocas acá y le decís print hipotenusa, acá le decís imprimime esto que está acá, te devuelve la palabra none acá. Porque vos le estás diciendo imprimime algo. Y si vos le estás diciendo imprimime esta función, te va a devolver, no devuelvo nada, te va a decir nones. No. None significa nada. Ningún valor. Vamos a comentarizar esta hipotenusa porque van a ver que desaparece la palabra none. Sí. Sí. Le pongo un sí. No. ¿Qué pasa acá? Un segundito. Julio, estoy dando clase. ¿Después te hablo? Bien. Bien, perfecto. Ok. Bien, bien. Chao, chao. Entonces, volviendo al tema. Desapareció, porque desapareció la invocación a la llamada, yo la comentaricé y a la función. Si no la llamo en ningún lado, no hace el cálculo. Voy acá a poner, entonces, si yo la llamo, va a hacer el cálculo y va a imprimir. Entonces, en vez de hacer print hipotenusa, voy a hacer hipotenusa. Vamos a ver qué hace. Ejecuto. Vamos a poner 40, 50. ¿Me da 60? ¿Desea continuar? Sí. 60. 80. ¿Desea continuar? Sí. No, que voy a poner así, no nos vamos de mambo. Entonces, como se darán cuenta, llamo a la función, la ejecuta, pero no le paso ningún parámetro ahí, y la impresión, ¿por qué me la imprime? Porque dentro de la función está el imprimir la función. Este caso es un caso bien forzado, que queda bien pasado. Entonces, puede haber funciones sin parámetros y sin devolución. Puede haber funciones, como hemos hecho antes, con muchos parámetros o con uno solo parámetro, y con devolución puede devolver hasta una operación. Ese sería el caso más normal, digamos. Pero este caso es que no tiene parámetro y no tiene devolución, pero se puede utilizar. Ahora, si yo imprimo una función que no devuelve parámetro, me da el famoso valor none. Si yo imprimo esta función y le digo imprimime, estoy forzando a que me devuelva y me va a decir none. Como no imprimo la función, sino directamente la uso, genera toda esta salida, pero al no imprimirla la función en el programa principal, no publica none.
para, digamos, cerrar esta primera aproximación de funciones, hemos hecho un resumen. Voy acá a pensar un poco esto. Primero, una de las dudas más comunes es, cuando yo defino una operación, hagan de cuenta que no está comentarizada, y yo la llamo a la operación, ¿por qué este valor y este valor se llaman distintos? Este valor, pues yo lo utilizo n veces, puedo cambiar los nombres que quiera, todo. Este siempre va a tener el mismo nombre, pero lo que importa es el lugar. Siempre, el primer lugar va a ir al primer lugar. Perdón, al primer lugar. El segundo lugar va a ir al segundo lugar. El tercer lugar va a ir al tercer lugar. Nunca, si yo pongo acá un valor que valga 18, se va a meter acá. No. Siempre hay una correspondencia 1 a 1, distributiva, entre los valores que hay. Otra cuestión de la definición de funciones. Esto que es la invocación de la función, donde yo la uso, el llamado a la función, y esto es la definición, tiene que coincidir en el número de lugares exactamente. Si no me coinciden en el número de lugares, se produce un error y te va a decir, no hay matching, no match. Match es, matchear es hacer coincidir, en inglés. Entonces, otra cuestión que hemos visto. La definición de función sí, a ver, voy a ver el chat que hay acá. Cuando termine, ¿podríamos hacer un recreito? Sí, vamos a hacer un recreito de 15 minutos y vamos a empezar antes las evaluaciones para poder hacer bien la evaluación conceptual 4 y recuperar la evaluación conceptual 3, lo que tiene. ¿Está claro? Porque esta clase exige, digamos, de alguna forma, que para la próxima clase usted estudie esto. ¿Por qué? Porque funciones va a combinar todo el conocimiento anterior. Va a haber funciones para listas, funciones para arreglos, funciones para todo. Entonces, todo esto va a haber funciones. Yo calculo que 12:30, vamos a tomar un recreito y 12:30 vamos a empezar la evaluación conceptual 4. Avísale si hay algún despistado por ahí, y a la 1 vamos a recuperar la evaluación conceptual 3, que hay varios que tienen que recuperar. ¿La evaluación conceptual 5 es la semana que viene o tiene otra No, fecha? no, vamos a pasar una fecha porque me parece que funciones, el trabajo práctico 5 es el más complejo de todo porque es la orquesta funcionando full. Así que vamos a tener que trabajar bien sobre el trabajo práctico 5. Estamos viendo, yo he decidido pegarle, digamos, a los dientes, digamos, hoy, decirle, miren, funciones tiene muchos matices, está lleno de cosas que se pueden hacer, es muy interesante funciones, y pueden definir ustedes funciones, pero me gustaría que lleguemos a la evaluación conceptual 5, pero tranquilo, porque después viene la especificación del algoritmo. Entonces tenemos que haber aprendido a programar en esta clase y en la que viene, programar con funciones, que es como un cambio de paradigma. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa de funciones? Voy a guardar esta función. Voy a llamar lo que a mí me interesa de esta función es que se entienda que tiene que haber exactamente coincidencia entre los parámetros y su invocación, pero coincidencia de lugares. La otra cuestión, tiene que haber coincidencia tipo variable. Si esta es entera,
y esta es entera, que por defecto se toman entera, esta tendrá que ser entera, entera y entera. Fíjense otra cuestión. Dentro de la función, en la llamada de la función, todas las variables tienen que haber sido definidas antes. ¿Dónde fueron definidas? Acá. En cambio acá, número, W y RR, no las he definido en ningún lugar. En la definición de funciones aguantan variables que uno le da nombre, pero no tienen que tener un nombre puesto anterior. En la invocación o en la llamada, sí tienen que estar definidas antes. Eso es un detalle menor. La otra cuestión que se puede hacer en la llamada de la función, mientras el resultado de la misma naturaleza que el resultado y en la misma posición, puedo hacer operaciones. O sea, acá yo sume a esta variable var que la cargué acá, le sume más 1, más 2, más 3. Es como funciona como el print, que usted puede hacer operaciones dentro del print. Pero esta operación tiene que darme un número de la misma naturaleza que esta operación, que este número. Esta operación me tiene que dar un número de la misma naturaleza que este número. O sea, si el primer lugar me da una operación entera, el número en la función, en el parámetro de la función, en primer lugar, deberá ser entero. ¿Qué pasa si yo acá pongo una string y acá me va a decir no matching, no hay matching, me está metiendo una string cuando tiene que entrar un entero? Puedo hacer una operación, por ejemplo, poner acá cosas raras, por ejemplo, el len de una string. Si yo le pongo el len de una cadena, es un valor entero, entonces sí me va a entrar acá. Pero no quiere decir que esté metiendo una cadena, estoy metiendo el largo de una cadena. Bueno, esas cosas de esas habilitan a una potencia del lenguaje. Usted no se imagina las cosas que se pueden llegar a hacer con esto. Pero hay que entender primero lo simple. Entonces, los lugares son sagrados. Los tipos de variables son sagrados. Los parámetros pueden estar, o como en este caso, no estar. Si acá yo hago la operación dentro de los parámetros, puede no haber retornar nada, puede retornar none, vamos a decir. Sí, puede retornar nada. Normalmente una función como esta, fíjense, acá está return, sí retorna algo, el número multiplicado por W y sumado por RR, más RR. Esto retorna una operación. Entonces, cuando usted hace en esta operación, voy a comentarizar esta. Aumentamos región. Ahora voy a descomentar la... Este es hipotenusa, esta es la operación. Entonces, ahora ejecuto, número entero, 3, y hace la operación. Esta es la más simple, ¿no? Lo anterior hemos visto casos raros. Esto es un caso raro. Esto es la operación, es una función clásica. Tiene entrada de 3 números y sale un resultado, porque esto es un número único, me da un número único, porque es el número operado, digamos así. Si yo hiciera esta operación adentro de la cosa y lo hiciera igual a una variable intermedia. Acá viene un concepto que con este termino. Voy a poner una operación, qué sé yo, resultado, y lo voy a asignar. ¿Cuánto vale W y RR ahí, profe? En la definición no valen nada. Van a valer en la medida que yo le pongo acá var, var y var. RR, número, W y RR van a valer var, var y var. Bien, la pregunta viene el caso. Observen esto.
Vamos a ver si está bien indentado. En la operación toma valores, claro. No en la definición. En la definición nunca toman valores. En la operación. Ejecutamos, ingreso un número entero y nos da lo mismo. Ahora voy a pedir acá que me imprima acá después de la operación la variable resultado. Debería dar lo mismo que esto, debería dar lo mismo que esto, el resultado. Vamos a imprimirla. Y nos da un error. Resultado is not defined. Pero oiga, si acá está definido el resultado, yo comentarizo esto. Vuelvo a poner acá 3 y me da resultado anda. ¿Por qué acá? Voy a volver a hacerlo. Y me aparece el error, resultado is not defined. ¿Alguien se atreve a decir por qué? Porque todavía no le asignó las variables. No. Es una cuestión muy sutil. Resulta que resultado está definido dentro de lo que se llama el alcance de la definición de la función operación. Es una variable, resultado, es una variable local de la función. Si una variable local es como si no estuviera declarada en el programa, el resto del programa. Por lo tanto, si yo puedo definir acá, voy a poner resultado. Uy, qué mal que ando. Entonces, y voy a poner acá. Y veamos qué imprime. Me va a salir 1226 y me va a volver a imprimir 12 o 26. ¿Qué va a hacer acá? Ingreso un entero, bar. Resulta que la variable resultado, esta, que yo tengo acá, que la he definido acá, es muy distinta y no tiene nada que ver con esta variable de resultado. Tiene nombre, pero esto es una variable local que está definida acá, perdón. Y esta es una variable global que está definida acá. Aunque estén al lado, este está definido dentro del alcance de la función operación y este está definido dentro del programa principal. ¿Qué se llama programa principal? Todo lo que no esté definido dentro de una función. Todo esto es programa principal y esto está definido dentro de la función. Entonces, estimada gente, acá viene algo muy importante. Hay variables globales y variables locales. Las funciones operan con variables locales. Y el programa que no es función, es decir, todo programa que esté ubicado por fuera de una función, no por fuera del llamado de una función, por fuera de la definición de la función, es una variable global. Por defecto. Entonces, este resultado acá es una variable
que es muy distinta de esta. Tienen distintos lugares de memoria, distintos nombres binarios, todo distinto. Por lo tanto, esto, que yo lo comentarizo ahí, esta variable global te va a volver a dar error porque no está predefinida, ejecutamos, pongo 3, me vuelve a dar error porque no está definida, porque esto es una variable global. Entonces, ¿qué conviene hacer? Nunca, norma de buen programador, dar el mismo nombre a una variable local, como es esta, que una variable global, como es esta. Esto se debería llamar resultado 1, qué sé yo. Pero pueden tener el mismo nombre humano, llamémosle, pero computacionalmente una variable será global si es una variable que está definida en el programa principal. Existe una forma de definir con una orden que se llama global, y usted puede agarrar una variable, definir una función y declararla para todas las funciones y para todas las y para el programa principal. Bueno, eso es un caso excepcional, pero quiero que se graben y que entre el concepto que hay variables que tienen vigencia dentro de una definición de una función, y no del llamado, y hay variables que tienen vigencia en todo el programa. Ahora, ¿qué pasa si yo defino esta variable y estas variables están aisladas? Ese aislamiento lo aprovecho y es muy bueno porque evita que si hay un error en esta variable no se propague a esta. Y si hay un error en esta variable no se propaga a esta. Bien, entonces, ahora si yo declaro una variable acá y le pongo como global, uy, qué mal que ando. Global, ¿veis que se pone en rojo la palabra? Global, y pongo resultado, sonamos la variable en la función y en el programa principal será la misma. Pero no lo usen todavía a menos que sepan mucho de funciones para no armar lío. ¿Está claro? Bien. Vamos a tomar un recreito de 10 minutos y vamos a empezar con la evaluación conceptual 1. Hay que tener, entonces entrar en el aula virtual, vamos a pedirles que sean honestos, honestas y honestos, y hagamos las cosas bien. Y después, terminado esa evaluación conceptual 4, vamos a pasar a recuperar la evaluación conceptual 3 lo que puedan. Acuérdense de ir practicando los programas. Estamos hablando de capítulo 6 en adelante, hay un montón de programas para practicar. Está bueno que se practique, porque nos va a generar digamos, entender cómo funcionan las funciones. Las funciones, la primera vez que la utilizas te llaman la atención, te parece difícil. Después te acostumbras a trabajar en funciones y siempre vas a querer trabajar con funciones. ¿Por qué? Porque el encapsulamiento hace que los errores, vos decís, esta función está bien, esta la supe, esta la supe, y esta no me salió. Cuando te evaluemos, en la evaluación final de especificación del algoritmo, hay funciones que son simples, valen menos, función que es un poco más complicada vale más, función muy difícil que vale mucho más, bueno, y después está el armado de todas las funciones en un programa principal. Te evalúa todo, y sale de ahí puntaje. Si tenés más de 60 aprobaste la materia, y si tenés menos de 60 no aprobaste. Pero, ¿qué significa aprobar la materia? Que sabes mínimamente programar, que entendés cómo manejar una función, entendés lo que es un if, entendés lo que son los ciclos repetitivos, todos los procedimientos lógicos, cómo definir variables, todo. Entonces, digamos, que algún detalle, alguna cosa se te escape, algún algoritmo, después que entendés medianamente algorítmica, cómo buscar el mayor, el menor, el par, el impar, cómo transferir, dar vuelta a una lista, cómo
ordenar una lista, cómo buscar en una matriz una diagonal principal, la parte superior de la matriz, la parte inferior de la matriz. Les cuento que todo el tema de operaciones de matrices es fundamental en ingeniería. No te salvas ni, por ejemplo, el cálculo estructural usa matrices que es interesante calcular la diagonal principal, la contradiagonal, se llama matriz de elasticidad, una matriz gigante de esfuerzo para grandes volúmenes en cálculos geodésicos, en reconocimientos de imágenes satelitales, en todos se usan este tipo de operación matrices. Cuando vos, por ejemplo, los colores tienen números, vos querés mandar todo el gris, le decís todos los colores pásense a un número menor entre tanto y tal rango. Entonces generas una operación de restar de números al número de color para que te lo ubique dentro de los blancos y grises. Eso es trabajar píxel a píxel, lo va haciendo un ciclo for en una matriz cambiando los números. Ningún número puede valer más que tanto. O vos querés invertir una imagen, entonces transpones la matriz. Las imágenes, incluso la imagen que usted está viendo hasta ahora, es un gigantesco batalla naval donde se va poniendo, ¿vieron los casilleros de la batalla naval? Donde se van poniendo en cada píxel una serie de números que dan el color, la imagen, la intensidad y todo, y son capitas. Son matrices gigantes de matemáticas. Todo el sistema de planificación se mueve con matrices, sistemas hidráulicos se mueven con matrices. Ni hablemos de formulaciones moleculares, químicas, que se mueven con matrices gigantes. Por eso usan el supercálculo. O usan lo que se llama matrices de alto rendimiento. Bueno, tomamos un recreito ahora, me silencio y preparo la evaluación conceptual 4. ¿De acuerdo? Y dejo de grabar. La voy a subir a YouTube. A ver. Sí, la voy a subir a YouTube y les voy a poner el link para que... Sí, ya sé, pero hay alguno que me pidió que subí las gotas en YouTube. Ya les voy a pasar el link en un canal de YouTube porque es más fácil que el Drive o en un Drive. Ya voy a ver, ya les comparto. Déjenme un segundito, preparo las cosas.